Saludos. Titulamos este vídeo Percepción física mental de Tierra toroide 1. Cosmos Tierra toroide número 16. Estamos en septiembre del año 2020 en una situación que ya hemos calificado como de ataque final de la oscuridad, final de un ciclo. Y decir que existe, por tanto, una lucha desigual en el sentido exterior, que tiene, podemos decir así, mayor fuerza, pues Lucian y sus seguidores o servidores, porque ellos son más antiguos, tienen más conocimiento, tienen la tecnología, tienen el poder exterior, pero no el interior, y por eso precisamente pues tienen que estar engañando al ser humano en vez de reducirlo de una manera fácil y sencilla para ellos. Entonces, ellos tienen un alma colmena, y eso es una gran ventaja porque actúan todos al unísono, al igual que todas las abejas, pues forman una unidad, no tienen ninguna independencia. Dan su vida sin dudarlo porque no son ellas las que deciden. Esto es la esclavización total de un tipo, de una porción, podemos decir así, de vida, que es, y se viene reflejada, por ejemplo, en sociedades de insectos, y eso es a donde nos está, a donde se pretende llevar, evidentemente, pues a este ser humano. Y el ser humano pues tiene la desventaja de que no obra al unísono como un alma colmena, y eso es una gran desventaja a efectos prácticos exteriores, porque entonces existe la dispersión del ser humano, incluso estando en un mismo, podemos decir así, en una misma trinchera con otros humanos, pero cada uno tiene sus diferencias, y lamentablemente pues muchas veces no aparcan estas diferencias para enfrentarse pues a ese alma colmena, y eso es un gran debilitamiento y un gran hándicap por el cual pues nosotros comprobamos que exteriormente pues existen reseteos artificiales inducidos, como también el que se está realizando actualmente, y lo que se impone pues es este alma colmena. Entonces nosotros decimos, sabemos ya esta realidad, y podría pues diseccionarnos mucho y decir, bueno, ¿por qué seguimos nosotros haciendo estos vídeos si nuestro conocimiento también nos dice que probablemente, muy posiblemente, pues siempre se suele imponer pues este exterior y reconstruyendo de un modo falso para seguir engañando en otro ciclo a la humanidad? ¿Por qué seguir entonces nosotros revelando o compartiendo conocimiento? Pues sencillamente porque queremos que se fijen en esta frase que decimos, que es: el conocimiento no se pierde, la ignorancia nos pierde. Es decir, que el ser humano ignorante, pues él lamentablemente se pierde a sí mismo, pero en cambio el conocimiento nunca se pierde, el conocimiento que se alcanza. ¿Y por qué no se perderá? Porque el conocimiento pues realmente pertenece a un plano etérico, no a un plano físico. Nuestro cerebro es simplemente, dijésemos así, un elemento instrumental, pero donde se proyecta una superioridad que es el campo etérico. El conocimiento y el pensamiento no está en el cerebro físico, sino está, dijésemos así, en una estructura etérica. Y cuando, como es esta realidad, que el cuerpo físico se separe del etérico, pues por supuesto, pues lo único que puede quedar, que lo que nos conecta con la fuente origen, pues es nuestro propio pensamiento. Por tanto, nosotros consideramos importantísimo que la persona, pues hasta el final de sus días, pues adquiera el máximo conocimiento y la máxima comprensión, porque eso es lo que le va a hacer a él, pues tanto incluso físicamente aquí, tomar buenas decisiones, pero sobre todo también en el plano etérico saber a qué atenerse.
Por tanto, esta frase la consideramos importantísima. El conocimiento no se pierde, la ignorancia nos pierde. Y por eso precisamente es toda la astucia de engaño, porque sabe la oscuridad que tiene que llevarnos engañados, que nos separemos de aquí con el máximo engaño, y por eso hace estas construcciones totalmente, dijésemos así, complejizantes e ilógicas, pero que vemos y actualmente estamos viendo, por ejemplo, en la cuestión esta espacial, cómo se riza el rizo y personas inteligentes, youtubers inteligentes, pues caen en esta trampa y difunden estas teorías como las teorías de una tierra matriz o de una tierra cráter, sencillamente. En fin, eso es muy decepcionante para nosotros, pero esa es la realidad. Entonces, nosotros en este vídeo queremos, como dice su título, percepción física mental de tierra toroide, pues dar una cierta percepción, pero decimos también física y mental, porque física sería la que nosotros tenemos con los ojos físicos, pero realmente la verdadera percepción es mental, es según tu conocimiento. Entonces eso es lo que nosotros vamos a intentar ver, reflejar en dos planos esta percepción. En una percepción física mental desde el exterior, es decir, nosotros observando fractales que te van mostrando parte de este modelo de la Tierra toroide, o del cosmos tierra toroide, fractales, es decir, nosotros desde fuera vemos esos fractales, y también en un vídeo siguiente pues sería ya no desde fuera, sino considerándonos nosotros en el interior, es decir, cuando nosotros en el interior pues vemos el horizonte, vemos el mar y vemos las estrellas. Entonces ese es otro tipo de percepción. Entonces esos dos tipos de percepción pues para decirlo en palabras que ya hemos compartido otros muchos vídeos, pues decir que simplemente es una estructura dual en dos sentidos, dos polos, y también pues dos porciones que son dos esferoides. El esferoide cóncavo suelo, que es el suelo que pisamos, y nosotros mirando hacia en vertical, pues es el cielo, que es otro esferoide que le decimos nosotros el esferoide convexo. Entonces nosotros estamos en el interior de esa estructura, y entonces esa estructura es la que nosotros vamos a ver cómo la reflejan fractales desde nuestra visión, desde un exterior. Entonces este es el título y los puntos que vamos a ir desarrollando. Entonces, un punto primero que vamos a desarrollar, el punto 1 y el punto 2 en este vídeo. Un punto primero, vamos a ir muy rápido, es simplemente recordar unos factores que tenemos, que son previos a considerar en esta percepción física y mental de la forma Tierra en este modelo. Una serie de factores que es importante siempre volver a recordarlo. Y un punto segundo, el punto tercero será en el vídeo siguiente. Un punto segundo sería esta percepción que te la muestran fractales cuando nosotros los observamos desde el exterior, podemos decir. Entonces aquí en esta imagen tienen una imagen sencilla, esto sería el toroide, un toroide universal, y esta sería la imagen más concreta de ese tipo de toroide, dos polos, un esferoide cóncavo suelo, que sería este que pisamos, y en vertical pues sería el otro esferoide, que en relación con el primero es convexo, que es el cielo que percibimos. Esa es la estructura más simple que nosotros podemos realizar. Entonces, en estos factores previos que tenemos que considerar, pues serían varios, el primero sería que la forma verdadera de la Tierra la establece una triunidad, un eje central y dos vórtices polos. Así de sencillos y de repetitivos somos. Un eje central que crea dos polos, es decir, por tanto es una triunidad. Que este punto segundo, que el eje central, este eje central es imperceptible, que no puede ser percibido de modo directo, pero de modo indirecto pues sí conocemos su existencia, y conocemos su existencia mediante su acción creativa, que es una acción creativa que ya le damos también otra categoría que estamos revelando, que es equilibradora, dos polos equilibrados, pero también perpendicular de los polos y a través de los vórtices polos, como realiza toda esta realidad. Entonces, esto de que no pueda ser percibido de modo directo, pues simplemente en un fractal que es un imán,
Pues sencillamente una persona pues ve un imán que tú coges una ralladura de hierro y la lanzas a un polo y queda adherido, y a el otro polo pues lo mismo. Pero entonces podemos decir, pues aquí existe una acción. En cambio, el centro, ese centro, muro de Bloch, pues si tú cortas por ese centro el imán, pues se vuelve a crear otra vez en el trozo cortado, otra vez ese muro de Bloch. Es decir, tú nunca podrás verlo ni sustanciarlo físicamente, ese centro, pero mediante su acción, que es muy evidente, que estamos viendo lo que realiza su fuerza, creando dos polos, y las rayaduras de hierro, por ejemplo, pues reconduciéndolas, pues esto no es difícil de concebir de que existe algo que es imperceptible, pero que precisamente es la fuerza. Y también tenemos que decir un punto tercero en relación para ver lo esencial de esta visión física y mental de la forma de la Tierra, es también conocer que este eje central que hemos dicho que separa los dos vórtices y separa los polos del imán, pues actúa desde dentro, actúa siempre desde dentro hacia afuera, y desde lo más sutil hacia lo más denso. Esto es muy esencial, que vamos a ir viendo en fractales. Y aquí tenemos uno de estos fractales que nosotros desde un exterior pues podemos ver un fractal que puede ser un hueso humano. Pero entonces este hueso humano y el siguiente fractal pues forman parte de una unidad. Entonces son más imperfectos, podemos decir, que otros que son, dijésemos así, más independientes. Pero entonces queremos que vean esta estructura simple, como en este hueso pues estaría desde un centro. El centro es más sutil, no es tan duro, no es tan denso como por ejemplo la parte compacta del hueso, y como es una estructura tubular, y como pues se proyectaría en dos partes, en dos porciones que serían polos, los dos polos, y es una estructura tubular. Entonces esto es un fractal elemental, pues de lo que estamos diciendo, de dos polos y dos esferoides que se formarían. Pero esta es muy elemental, porque aquí solamente podemos concebir pues el esferoide suelo. Podemos decir que sería, si un insecto estaría en el interior, o un microbio, pues solamente se apoyaría y no vería realmente la otra porción del esferoide convexo, podemos decir. Aquí una estructura también semejante, que tiene es más incompleta porque forma parte de otra totalidad, tiene poca independencia, pues sería la estructura de la caña de bambú, por ejemplo, como tantas estructuras. Entonces vemos que aquí, por ejemplo, si tomamos una porción, pues serían dos polos que serían los dos nudos por el interior de la caña de bambú. Entonces aquí un insecto situado, pues simplemente pues podría ver los dos polos, y podría ver la pared en la cual se asienta, pero no vería nada más, y no sabría que aquí en el centro, en la perpendicularidad, en relación con el eje de los dos vórtices, pues desde aquí, desde este centro, es donde se crean y se proyectan estas dos estructuras que serían dos nudos. Entonces nos interesa también aquí ver que nos encontramos la palabra diafragma, que se le da a la parte interior que es la parte de un nudo que va separando una parte de otra. Pero decimos, está mal empleada aquí, porque realmente la verdadera separación estaría aquí, que sería invisible. Pero es muy importante esta palabra para que vean que realmente la oscuridad milenaria pues utiliza el lenguaje y sabe muy bien emplear estas palabras como para separación, porque si ven en el diccionario etimológico, pues viene de la palabra en griego, esa palabra diafragma, que significa dos y significa separación, y por tanto ese concepto en griego sería un muro que separa. Y fíjense que en vídeos anteriores hemos estado haciendo nosotros constancia en el muro que separa, como aquí también, el diafragma también, en el ser humano, pues en anatomía es el músculo que separa el abdomen del tórax. Entonces, este es el diafragma, te está indicando esta palabra una separación. Pues es la separación que nosotros estamos diciendo, fundamental, creativa, que aquí, por ejemplo, en cargas eléctricas, pues al igual que en los polos del imán, pues fíjense, este es un campo de separación, porque van hacia afuera todas esas líneas de fuerza. Entonces, este campo de separación, pero fíjense cómo emplean también las palabras. Diafragma significa exactamente eso, muro que separa. Y es lo que nosotros hemos utilizado sin ver precisamente esta etimología de diafragma en vídeos anteriores, aportando que es lo fundamental, que es el que separa y crea los polos. Entonces decimos que la creación se realiza formándose vórtices polos separados mediante estos planos, muros,
perpendiculares al eje longitudinal que uniría dichos vórtices polos. Por ejemplo, aquí el eje longitudinal sería desde un nudo hacia el otro nudo, pues aquí sería este plano, este muro perpendicular a ellos. Entonces hemos visto dos fractales de esa forma elemental de nuestro cosmos Tierra toroide, y ahora que son más bien incompletos, y estos ya son más completos porque un elemento que tiene una cierta individualidad, que es por ejemplo una cebolla, pues aquí tenemos nuestro modelo y vemos la concordancia. Entonces, porque en este ya podemos ver más partes, podemos ver el esferoide suelo, por ejemplo aquí el esferoide suelo, los polos, los dos polos, y el esferoide cielo, que sería este en relación con el otro. Entonces, si nosotros, por ejemplo, estamos aquí situados pisando este suelo que sería cóncavo y miramos hacia arriba, pues lo que percibimos es una convexidad que se opone a la concavidad, al igual que en nuestro modelo, que esta sería el esferoide cóncavo y este sería el convexo. Entonces este es un fractal más completo que los anteriores porque también te indica los polos y te indica los dos esferoides, y entre ambos, evidentemente, entre los dos, pues en un principio estaría el muro separador, que es el creativo, donde está el tercer eje sencillamente de la creación. Y terminamos aquí con este otro fractal, que es un huevo, que este es también más completo, y es más completo que los dos primeros que hemos visto. Y entonces, porque vean también aquí que nosotros venimos diciendo que estos dos vórtices polos pues son movimientos opuestos. Fíjense, ya lo hemos visto en otros vídeos, como realmente las chalazas del huevo, pues ellas físicamente, fíjense que esto lo que te están reflejando pues son esos giros que te forman mediante esta separación polar, te forman toda la creación. Y aquí pues también vemos el elemento doble. Por una parte los dos polos creativos, pero el eje central estaría aquí en medio, en esta perpendicularidad, podemos decir, y aquí en relación ya con nuestro modelo, que veremos en el más detenimiento el vídeo siguiente, pues este sería el esferoide pisando el esferoide suelo, que sería una concavidad, y si miramos arriba, como hemos dicho ya, pues este sería un esferoide convexo, porque esta parte, si nosotros estamos aquí, esta sería parte convexa y esta sería la parte cóncava. Entonces nosotros terminamos aquí, queremos hacer una inferencia especulativa con base en la comprensión del cosmos Tierra toroide que estamos decodificando. Entonces, esta inferencia especulativa se referirá a qué sucede, porque acabamos de decir en un principio que el conocimiento no se pierde. Entonces, ¿qué sucederá cuando exista una separación de la parte etérica humana de la parte física? Y ya sabemos que cuando eso ocurre, pues la parte física se descompone, evidentemente. Pues según este modelo, ¿qué movimientos o qué podemos nosotros intuir que tiene que suceder de una forma o de otra? Pues de una forma o de otra, como estamos viendo que todos son estructuras tubulares, como hemos visto en el hueso, hemos visto también en la caña de bambú, y en realidad todas estas estructuras son tubulares porque esto es un tubo realmente. Lo que pasa es que aquí lo tienes puesto un poco más en forma esferoide, pero son tubos huecos, porque por este hueco pues es donde está una parte creativa que se funde con la otra, y es donde está el eje central que está por dentro y por fuera. Entonces, ¿qué sucederá en ese momento, en un momento de separación de nuestra estructura etérica de la estructura física? Pues una cosa que nosotros decimos es que nos llevaremos, una parte nuestra se llevará ese pensamiento. Por eso hacemos nosotros estos vídeos, para dar comprensión. Se llevará ese pensamiento y será más difícil ser engañado en un futuro y en un presente en esa separación. Y entonces, ¿qué encontrará? Pues encontrará posiblemente, seguro, de una forma u otra, una estructura tubular. Se encontrará el sujeto o esa conciencia, ese punto de conciencia se encontrará en una estructura tubular. De aquí también que en algunas investigaciones, pues personas pues han dado testimonio de que se encuentran en un túnel. Bueno, pues eso sería la explicación. Se encontrará en una estructura tubular, y se encontrará también posiblemente con movimientos y giros que existirán dos tipos de giros. Existirá
una parte observadora de esa conciencia que estará más estable porque estará participando con la estabilidad de la fuente, un equilibrio que no tiene que moverse, pero otra parte ella percibirá movimientos y giros. ¿Y qué también percibirá de modo muy necesario? Pues percibirá precisamente esta estructura que estamos diciendo, que es la que separa los dos vórtices polo, y es una estructura que es una pared y que crea en relación con las otras fuerzas una perpendicularidad. Es decir, se encontrará esa conciencia un muro perpendicular a ella. ¿Y qué sucederá? Porque ese muro sería de la separación de la fuente. Pues lo que sucederá muy probablemente, pues que ese será un muro de contención, evidentemente, de contención, pero dependiendo de, dijésemos así, de las realizaciones de esa conciencia, pues entonces tendrá una reubicación o un reajuste, pues en relación con su conocimiento y con su totalidad. Y no digo conocimiento solamente en el sentido físico o mental, sino ese conocimiento tiene que tener las dos porciones para que estén equilibradas. Tiene que estar el mental y también el emocional. Por eso es muy importante que la persona pues no priorice, como prioriza la oscuridad, pues solamente el aspecto mental. Por eso la oscuridad está totalmente desequilibrada. El humano pues tiene que armonizar el pensamiento mental, es decir, toda la cuestión de subsistencia y de interpretar esta realidad, pero también con la parte emocional. Tienen que estar totalmente integradas, y eso es lo que nos diferenciará, porque dará un equilibrio, y entonces mediante ese equilibrio pues ahí vendrá su reubicación. Nosotros no sabemos si existirá, tiene que existir también evidentemente pues una ubicación en unión con la fuente. Eso tiene que existir evidentemente, pero si no es así, pues dependiendo, pues habrá una reubicación en una parte adecuada a cada conciencia. Eso para nosotros es lo que nos dice nuestro puzzle, con todo el conocimiento general que nosotros adquirimos de esta realidad. Terminamos deseando para nosotros y para todos el mayor conocimiento y el mejor reajuste mental y emocional del ser humano.